Yahoo se considera una empresa ética ya que cuenta con documentos corporativos que establecen eso. Sin embargo, sus acciones en China demostraron lo contrario, ya que al cooperar con el gobierno chino, violaron los derechos humanos de algunos de sus ciudadanos. Entre los años 2006 y 2009, Yahoo fue acusada de brindarle al gobierno chino información de las cuentas de algunos de sus ciudadanos, la cual fue utilizada para encarcelar a los mismos, ya que estos habían utilizado el correo de Yahoo para realizar discursos políticos, los cuales en este régimen político estaban prohibidos. Las partes involucradas en este problema fueron el gobierno chino, el cual, dado que es un régimen político opresivo, obliga a las empresas, en este caso Internet, a cooperar en la opresión de derechos humanos a través de la autocensura. Asimismo, el gobierno americano también se vio involucrado en este problema, ya que luego del caso de Yahoo, empezó a investigar a las empresas de Internet americanas operando en China y propuso que Yahoo se junte con otras empresas de Internet como Google o Microsoft que también operaban en este país para que realicen cambios y no solo acepten lo establecido por el gobierno local. Por último, la sociedad civil también se vio involucrada, tanto los familiares de los encarcelados como los medios de comunicación y activistas de derechos humanos, los cuales realizaron protestas ante lo realizado por Yahoo. Se quejaban de la violación de derechos humanos por parte de la empresa. Yahoo decidió entrar al mercado online chino ya que tenía un gran potencial. Sin embargo, la empresa falló al momento de ingresar a este nuevo mercado ya que no realizó una organización previa de sus operaciones utilizando la imaginación moral. En vez de planear sus operaciones con ayuda de la imaginación moral, la cual hubiera permitido limitar su nivel de cooperación con el gobierno, Yahoo prefirió implementar un plan de negocio basado en la cooperación con el gobierno local, ya que le permitiría lograr mayores ingresos de una manera más fácil. Asimismo, la empresa no fue consciente de que estaba cooperando con un régimen político opresivo y que debía mitigar cualquier daño que esta cooperación podía causar en los derechos humanos de los ciudadanos. Estas dos razones fueron las que dieron el origen al problema ético enfrentado por Yahoo. Las consecuencias de que Yahoo no realizara una organización previa utilizando la imaginación moral ni mitigara los riesgos causados por su cooperación con el gobierno chino desencadenaron en un problema ético para la empresa. Yahoo se vio involucrado en la violación de los derechos humanos de algunos ciudadanos chinos, lo cual afectó la reputación de Yahoo como una empresa ética. Podemos definir las instituciones formales como el conjunto de leyes y regulaciones que son impuestas por un país. Este tipo de instituciones se basan en el pilar regulatorio, es decir, en el poder coercitivo de los gobiernos. En el caso de Yahoo en China, tenemos dos tipos de gobiernos distintos. Por un lado, tenemos un gobierno democrático en el país de origen, es decir, en Estados Unidos, y por otro lado, tenemos un gobierno un poco más represivo en el país de destino, es decir, China. Esta diferencia entre ambos sistemas políticos tiene un impacto directo en la manera en la que operan las empresas en ambos países. En cuanto a la institución económica, tenemos que ambos países tienen economías mixtas, donde existen tanto empresas privadas como estatales y los gobiernos intervienen cuando lo creen conveniente. Las instituciones informales incluyen las normas, la cultura y la ética que se rigen en una sociedad. Este tipo de instituciones se basan en el pilar normativo, es decir, los valores, las creencias y las acciones de figuras relevantes, y en el pilar cognitivo, es decir, los valores y las creencias personales. En cuanto a la cultura, la principal diferencia se da en que China es un país mucho más colectivista que Estados Unidos. En China se tiende a pensar en el beneficio de la sociedad en conjunto y no del individuo o de la empresa únicamente. Además, China tiene una mayor orientación a largo plazo en comparación a Estados Unidos. En cuanto al idioma, ambos países utilizan diferentes idiomas para comunicarse. Sin embargo, a lo largo de los últimos años se han visto esfuerzos por ambas partes para aprender tanto el inglés como el chino y así aumentar el nivel de negocios entre ambos países. En cuanto a la ética, ambas culturas tienen diferentes ideas de lo que se considera ético o no. El ejemplo más claro está en la divulgación de información al gobierno chino. Estados Unidos considera este comportamiento como poco ético, y por eso es que Yahoo es juzgado negativamente. Sin embargo, este comportamiento no tiene tanta gravedad desde la perspectiva cultural de China. Dentro de las alternativas de solución planteadas,
tenemos el Moral Imagination, que lo sugiere el caso, que te ayuda a planificar operaciones comerciales con el fin de evitar la cooperación con el gobierno extranjero. Otro pro que tienes, mantiene la confianza con el consumidor al proteger su privacidad. Te anticipas a los riesgos. Utilizas tecnología que permite enviar mensajes encriptados o de forma anónima y mejora el clima para la democracia y la libertad de expresión. En cons tiene que esta cooperación con un gobierno de régimen represivo te conduce a la violación de los derechos humanos, te conlleva problemas éticos, riesgos de recopilar información privada, demandas gubernamentales o que se revele información sobre los usuarios a clientes potenciales. En la segunda alternativa tenemos actuar de manera proactiva como respuesta estratégica, tomando acciones correctivas y trabajando con empresas de la industria. En pros tienes que te anticipas a la responsabilidad de tus acciones y haces más de lo que se requiere, te ayuda a mitigar el daño de los derechos humanos y a la creación de un código de conducta contrarreste las obligaciones no éticas del gobierno chino. Y en cons tienes de nuevo la violación de los derechos humanos, los problemas éticos, el deterioro de la cultura organizacional, la competencia y la evaluación de la marca. Tercera alternativa es un plan de contingencia, donde la ventaja es minimizar pérdidas de los usuarios, reducir daños internos, lealtad de los trabajadores y no estar bajo la jurisprudencia de China porque se deben mover los servidores. En cons tienes nuevamente el deterioro de la cultura organizacional, la falta de fidelización y disminuye la velocidad de traslado de información. La cuarta alternativa es brindar apoyo económico a las familias perjudicadas. En pros tienes la fidelización, la retención de los empleados y mejora la reputación de la marca, y en cons tienes el gasto adicional y la mala reputación que hoy en día tiene Yahoo. La alternativa quinta sería realizar un análisis de mercado para ver la congruencia entre la ética de Yahoo y los requisitos del gobierno chino. En pros tienes el acceso a información intercambiada, la mayor confiabilidad, se puede tomar mejores decisiones con esta información recolectada, genera una ventaja competitiva frente a sus competidores y permite establecer el producto según los requisitos del cliente. Y en cons tienes la integridad de sus clientes se vio afectada, la falta de una política de privacidad, falta de experiencia, el tiempo es largo y costoso, menor fiabilidad de la información y técnicas menos flexibles. Finalmente, la última alternativa es notificar a los usuarios de una posible intervención del gobierno. De esta manera, como ventaja tienes concientizar a los usuarios del efecto que puede generar el intercambio de información y conservar la lealtad de tu usuario. Y en cons tienes la pérdida de clientes, las sorpresas no deseadas, las críticas hacia Yahoo, desvalorización de la marca y violación de los derechos humanos. La decisión final que planteamos es que Yahoo debería tomar acciones correctivas y crear un plan de contingencia que demuestren una firme promesa para evitar que los derechos humanos de sus usuarios sean dañados nuevamente en el futuro. De no reflejar este compromiso, las acciones tomadas no lograrán reparar el daño a la reputación de Yahoo, pues tan solo reflejarán un arrepentimiento. Asimismo, la solución debe basarse en más que la mera compensación del daño hecho. Para ello, las medidas deben procurar, en primer lugar, evitar someterse a la obligación de compartir información privada de los usuarios con el gobierno, lo cual puede ser logrado a través de la reestructuración del negocio, por ejemplo, moviendo los servidores de Internet fuera de la jurisdicción de China, de manera que Yahoo no se encuentre en la obligación legal de proveer información a dicho gobierno. En segundo lugar, las medidas adoptadas deben enfocarse también en la divulgación a los usuarios sobre el tratamiento de su información personal y su actividad, así como ofrecer alternativas para proteger dicha información apoyándose en el uso de tecnología. Por ejemplo, con la opción de enviar mensajes encriptados de forma anónima o restringiendo la información almacenada sobre los usuarios. Finalmente, el caso Yahoo nos deja algunas reflexiones. Es importante para una compañía implementar objetivos claros y éticos en cuanto a la toma de decisiones y de acuerdo a su visión. Esta meta ética tiene que ser definida antes de entrar a un país. De lo contrario, se tendría que brindar soluciones como implementar un plan de contingencia que minimice los daños causados a las familias, realizando acciones que demuestren que la empresa está comprometida a actuar éticamente en la medida de lo posible. Asimismo, el no definir una meta ética con anticipación dificulta planificar estrategias para prevenir a las firmas de hacer un compromiso inadecuado que podría afectar sus creencias y la cultura de la empresa. De hecho, la imaginación moral y una buena comprensión de la cultura extranjera y las instituciones son condiciones necesarias para hacer negocios en un país con un gobierno represivo. Finalmente, es importante recalcar
que cada vez que se cometan errores, las empresas deben tener una respuesta adecuada hacia su propio país y hacia el país anfitrión para mitigar los daños causados. Muchas gracias.